El tema va a ser Siloé, Simba. Entonces hay tres ponentes. Ay, ay, ay. Entonces, Le va a tocar hablar. Yo les digo, ya les dije a estos tres caballeros, ya está dicho. olvidar mañana todo. Está pensado más como un testimonio, ¿no? sí, la agenda es la siguiente. Va a venir de Barranquilla o Cartagena una chica que maneja el fondo Orlando Fastborda, o sea, Fastborda donó sus documentos a un lugar. Viene ella, entonces ella va a hablar sobre la obra de Orlando Fastborda. Después vendría yo, como haciendo, yo pienso hacer una cosa, es como Siloé hasta donde llegó Simba, como algunos rasgos históricos, contextualizar Simba, más o menos lo que hemos hablado, cuándo se formó Simba, qué dependencia, cómo era Cali en esa época. Y ya la siguiente sería Doña Rogelia, que es como hablar un poco de la experiencia de Simba, de cómo llegaste, cómo te seleccionaron, cómo fue Bogotá. ¿Qué tal fue conocer a Orlando Fastborda? Yo tenía la duda, pero ya sé que Orlando estuvo en Siloé y me orgullece mucho. Entonces también sería pues como hablar de eso, es más vivencial. Y al final va a haber una ronda de preguntas para los tres ponentes. Entonces es algo verdaderamente muy conversacional. O sea, es como poder invitar a la gente a hablar de Siloé y hablar de Orlando Fastborda. Entonces, eso es, yo estoy preparando la exposición de todas estas fechas y datos y la idea es que usted sea la invitada internacional. ¿Qué clase de invitada que vamos a Muy tener? honrada. Pero más honrados La nosotros. experiencia viva, como era al final realizar una de las obras en Siloé, trabajo colectivo. No van a haber preguntas indiscretas, ¿no? Eso del vestido de baño en el Cruz de Fernando no lo vamos a hacer. No se preocupe. Eso que hemos conversado no Ya va a estamos Sí. preparando algo. Eso es mañana de 5 a 7. ser mañana. Ah, de 5. De 5 a 7. Debe ser como a las 4:30, estamos a 15 minutos. 4:30 que está listo. Pero tú vas a recoger a ellos o cómo lo Yo hacemos? podría venir a recogerlo. Y calcula un poco tiempo, ¿no? Para caminar en silla de ruedas, o este lado para el banco, ¿no? Nos podemos ver a las 4, si quieren caminar vamos caminando, si no damos un taxi como guste. Las dos Algo cosas. así. No está lejos, ¿no? Está como cruzando la quinta, la gran calle. Y de aquí El para otro allá lado. es descolgadito. Entonces, Claro, mejor. Yo creo que mejor vamos en taxi. Casi me da miedo que vaya a la silla de ruedas de cabeza. Pero sería bien. Vaya Tú patinando. puedes organizar yo recoger. les puedo recoger. Ahí donde nos vimos, ¿cierto? 4:15, por 4:20, ¿les supuesto. parece bien? El único que en la noche tengo otro compromiso, porque mi compañero tiene cumpleaños, entonces ya quiero invitarle para... Y de aquí a allá podemos hablar de la historia del Cali, que no les hemos contado, entonces les puedo contar alguna historia. Porque estamos como cerca al centro histórico. O aprovechen un poquito antes, como quieren. Mañana nosotros a las 4 estamos listos. A 4 estamos listos, a la hora que quieran, ya estamos ahí. Perfecto, y estamos hasta las 7, ningún problema. Nosotros caemos a las Al Banco de la República. 5 al Banco de la República alguna vez. ¿Listo? Genial, genial. ¿Entrevista o para tener un poco más tiempo, más que ahora? A mí el jueves, yo tengo la presión es por mañana, me pongo muy nervioso, pero bueno, ya después de mañana, pues nosotros queremos hacerle una entrevista a Rogelio. No sé cómo le va con los medios de cámara, ya que podemos hacer el video o lo podemos hacer solo en audio, como más cómoda se sienta. No tiene ningún problema de esto. Y es En una ocasión me sorprendieron que no había ido, no seguía un curso de manualidades, esas cosas. Y resulta que había de diferentes, yo tenía pintura y no sé qué, y otra profesora. Resulta que una se enfermó y la directora del programa de televisión me llama y me dice, mira, ha quedado este hueco y como es manualidades, así que y tú también das clases de manualidades, cuento contigo. Ah, ya, le dije yo, como lo mando. Y después me quedo pensando, y dices tú, a mí me gustaba confeccionar carteras de cuero y de tela. Entonces en ese momento pensé, hice mi programita, no me dice que no te asuste, esta camarita
Se está viendo todo Lima. Fue en televisión abierta. ¿Sí? En directo. En directo y salió todo Perú, la mentira, Cada haciendo lo que la cartera. nacía, lo terminé, le dije, ahora sí, agárrame porque me desmayo. No, Charlos, sube de eso. Entonces no tiene ningún problema. Entonces el jueves lo que habría que cuadrar es en qué horario, si les queda bien en la mañana, en la tarde. En la mañana para que la A las 10 de la tengan. mañana. A mí también, después tenemos la tarde. En la mañana para los Ustedes saben, ¿no?, que no tienen desayuno incluido en el hotel. sin ningún te preocupes, súper buenísimo. Pueden pedir, ¿no? Sí, lo organizamos hoy con la dueña, que es un amor. Sí, es un Y amor. Simpática, ¿Ya? nos sentimos como La mañana me alegro. Yo cuadro con mi amigo para venir en la mañana. Lo que quería preguntarle es dónde lo podríamos hacer, en qué locación. ¿En el hotel se puede o, Sí, la o verdad. un exterior? Es más o menos tranquilo allá, pero claro, tenemos que calcular que viene gente que pasa por allá. Yo creo que el hotel tiene buena opción de privacidad en la parte de abajo y no hay mayor acceso. Acá tienen como un pasillo, o digamos un patio, y allá se puede hacer. Parece que es simpático, ¿ah? Entonces, jueves 10 de la mañana. ¿Sí? Porque hoy día éramos dos parejas, había uno. Sí. ¿Participas? Sí. Yo también voy a caer. En el hotel más fácil para no... El viernes tenemos cuadrado, está llamado Recorrido Histórico por Siloé, Minga, Autogestión y Acción Colectiva, Siloé desde una perspectiva de resistencia. Esa era la idea de nosotros. Correcto, entonces viernes. Está igual el título, pero eso está promocionado un poco por la tertulia, porque lo hacemos dentro del marco de la exposición del Museo Popular en la tertulia. También están incluidos esos eventos. Correo, entonces perfecto. a qué hora es? Eso es a las 2 de la tarde, pero en la agenda de ellos lo cuadramos como encontramos en el mío, en la estación Cañaveral, a las 2 de la tarde. Les puedo recoger, a ver cómo lo hacemos. Sí, para pasar en taxi allá. O podemos ir, claro, podemos ir de frente del hotel para allá. Sí, les recojo en el hotel. Pedimos un taxi del hotel a las 1:30, ¿puede estar? 1:30. ¿Ahí el recorrido es por las estaciones del mío o vamos a bajar? Depende. Pero con silla de ruedas y sería chévere. Y primero en mi local para ver todo el territorio, yo diría. Bajamos en tierra adentro para ir al medio. Tierra Blanca. Sí, ese es cortico, es un pedazo muy corto. Pero Otra es vez complicado por la... Sí, tenemos que es un pedacito, hay que andar. ¿Qué tal la propuesta de bajar otra vez a Cañaveralejo, que ahí nos vamos en un pirata o en una guala? Ahí cerca quedan los que suben para San Francisco. Déjanos pensar y lo guardamos el mismo día. Pero ahora sería chévere cuadrar un punto dentro en Siloé, no sé. A mí me gustaría subir hasta la 22 Sur, donde estuvimos la última vez. Hasta allá el exceso con silla de ruedas, ¿cierto? Sí. Y podemos ir hasta allá, hasta el museo, y meternos al mío cable también, al final. Y bajar en el Mirador y bajar en la última estación hacia abajo. ¿Les parece? Y yo voy con silla de ruedas, no hay problema, yo les ayudo. Correcto, entonces el viernes tendríamos que estar 1:30. Listo, en el hotel. Yo los recojo y pedimos un taxi y bajamos. Y nos encontramos a las 2 en la estación Cañaveral, en la entrada del mío cable. Sí, ahí ustedes ya, si ya están listos, ustedes ya se van para el delirio. ¿Sí? Si ya se alistan, ustedes están listos, el viernes es delirio, ¿no? Ah, ¿En qué parte? Ya de ahí eso hay que tomar en cuenta. Delirio es allá Me en... imagino que se quieren cambiar. ¿No es en Jumbo? En la frontera con Jumbo, hay que averiguar bien la... Es la carpa, en la carpa. Hay opción de que llegando hasta este sitio podemos volver al hotel y invertirlo o considerar un tema de la historia de Cali. A veces tenemos franjas, a veces tenemos temas diversos y bueno, ya más o menos con la programación que se circula se irán enterando de la programación que para este año que va hasta noviembre. Tenemos hoy como un programa muy especial porque es ampliado, no solo es este momento del seminario, sino que hay más actividades durante la semana que ahora las vamos a comentar. Y también porque estamos como tratando de atar dos grandes temas. Por un lado está la conmemoración de los 10 años de la desaparición física del maestro Orlando Paz Borda, y lo otro es traer a esta figura
a nuestro contexto. Entonces lo vamos a hacer en el proyecto o esa acción comunitaria que tuvo lugar en Siloé en el año de 1957. Es un poco como, digamos, las dos temáticas o las dos líneas que vamos a tener para abordar hoy. Bueno, hay varias cosas para decir. Entonces empiezo como por las generales. El próximo mes, Historia de Cali siglo XX tiene otra vez lugar en el Archivo Histórico de Cali y vamos a hablar sobre los barrios. Hay dos invitados, los arquitectos Irma Mosquera y Alberto Saldarriaga. Vamos un poco como a indagar, a reflexionar sobre cómo se han formado los barrios en Cali. Se los digo de una vez para que vayan como agendando y vayan como conectando cosas para que nos acompañen también dentro de un mes. Bien, lo otro, ¿cuál es esa programación ampliada que tenemos en el Seminario de Historia del siglo XX de este mes? Son 3 actividades. La de hoy, ya estamos todos acá. El viernes hay un recorrido, es un recorrido histórico que se quiere hacer por Siloé. Es una, y bueno, se le ha dado como un nombre como para que lo llenemos de sentido: MICA, autogestión y acción colectiva. Y la idea es que vamos a mirar un poco como estas perspectivas de resistencia que se dan en el barrio y ya les contaré cómo va a ser esa actividad. A las 2 de la tarde, la idea es que nos encontremos en la estación de Cañaveral del Nío para poder subir en el Niocambe hasta Siloé. Bueno, ahí vamos a hacer el recorrido en compañía de Rogelia Pinate, que ahora la presentaré, y vamos a estar también con las personas que se han encargado de darle cuerpo, de darle vida al Museo Popular de Siloé, y bueno, como habitantes y personas interesadas. El sábado 18 hay un encuentro de memoria con el Archivo Histórico de Cali. Esto es de 4 a 6 de la tarde en el edificio de la colección del Museo de la Tertulia, donde actualmente hay una muestra del Museo Popular de Siloé. Para los que no han ido, pues es un espacio que está recomendado para que conozcan. Es una apuesta del Museo, la Tertulia, también del Museo Popular de Siloé, como unirse en este lugar, ¿no? En esta sala. Entonces, ese día se tendrá ese encuentro de memoria. Y la idea es que las personas lleven como una foto y también se conozcan el archivo de Cali, ¿no? Y que tiene la Biblioteca del Centenario, que ahí también se estarían como uniendo desde la Biblioteca del Centenario con la colección fotográfica que han ido conformando. Si algo me falta decir, Andrea, tú me apoyas. Bueno, y el domingo 26 hay una visita guiada con los habitantes del barrio por la exposición que hay actualmente del Museo Popular de Siloé en la sala de la colección del Museo de la Tertulia. Esto es de 3 a 5 de la tarde. ¿Bien? Entonces, esta es como la programación para que sigamos conectados con este tema durante toda esta semana. Esto que estamos haciendo hoy, pues, es posible hacerlo porque hemos trabajado en alianzas, hemos creado un grupo de trabajo con el Museo Popular de Siloé. Agradecemos como la apertura, la exposición para que podamos como tener esta programación de hoy. Está el Archivo Histórico de Cali, en la Universidad Antonio José Camacho, la Biblioteca del Centenario y el Museo de la Tertulia, desde el Banco de la República, que es donde estamos acá hoy. Y le agradecemos pues también de manera especial a Andrea Hetzer, que ha sido como también parte de esta movilización de intereses que hemos necesitado, requerido para estar hoy acá. Bien, tenemos hoy una programación que son 3 conferencias. Vamos a empezar como por mirar primero, tenemos un cambio en la programación que se había hecho inicialmente. A empezar hablando del archivo de Orlando Paz Borda, que está en Montería. Queríamos un poco aprovechar esta conmemoración de los 10 años para acercarnos a ese archivo que tiene el banco, que es parte de las colecciones del banco, y bueno, saber qué hay, cómo se ha conformado,
qué trabajos hay sobre ese archivo, e invitamos a la directora del archivo del Centro Cultural de Montería para que nos contacte. Ella tiene un retraso en el vuelo, entonces creo que va a ser la segunda conferencia. Bien, también va a estar con nosotros Apolinar Ruiz. Apolinar es licenciado en Historia de la Universidad del Valle y él tiene un libro que ha estudiado, ha indagado sobre el barrio Siloé, que se llama Espacio y Poblamiento en la ladera suroccidental de Cali, sector Siloé, décadas 1910-2010. Entonces Apolinar nos va a hablar el estudio de un barrio popular como Siloé y sus posibles relaciones con la obra de Orlando Fals Borda. Bien, y para cerrar esta jornada le damos la bienvenida de manera muy especial, también muy cálida. Yo estoy como también muy emocionada de que tengamos esta visita de Rogelia Pinate. Ella es arquitecta y participó del proyecto SIMA en Siloé en 1957. Es un poco como ese eje de la conversación que hoy vamos a hacer del barrio Siloé. Rogelia es testigo de las intervenciones de mejoramiento de vivienda y de las condiciones básicas de la vida en Siloé en los años de 1957 y 1958, con el proyecto SIMA. Con ella vamos a acercarnos a la historia del barrio y a su construcción desde la intervención social y desde la resistencia colectiva. Ella era colega de Orlando Fals Borda y nos va a ubicar en la dinámica de aquellos tiempos para poder entender mejor la situación actual. Entonces, bueno, Rogelia, bienvenida. Tú vas a hacer como, sí, ¿no? Un aplauso también. Vamos a hacer primero la intervención de Apolinar, de Diana, y tú vas a estar con nosotros al final porque creemos que la conversación contigo va a ser larga. Bien, entonces, bueno, bienvenidos todos y Apolinar. Siloé Cine TV del Banco de la República, en este seminario con nuestra diputación Rogelia Piñate. Este es Siloé Cine TV. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Contarles que ando muy nervioso porque cada vez hablar de Siloé es más difícil. Quiero agradecer al seminario, a las instituciones que lo hacen posible, a la Biblioteca Centenario, a la Universidad Camacho Perea, al Archivo Histórico, pues que también nos ha dado la oportunidad de investigar ahí durante varios años, y al Banco de la República. Un especial agradecimiento a los líderes sociales que hoy nos acompañan y al Museo de Siloé, y especialmente a Andreas y al profe Andreas Hetzet, que hizo posible este reencuentro de actores, porque yo, pues, a pesar de que estoy en Cali y sigo viviendo en Siloé, creo que hoy nos estamos encontrando tres actores claves, los líderes que siguen en el activismo, en la construcción social, de tejido social. Yo, que ya no sé, de pronto también soy habitante de Siloé y un estudioso del barrio, y una asistente social, Rogelia, que estuvo en 1957 con Orlando Fals Borda, Guillermo Batalla, entre otros muchos más en Siloé. Es muy agradecido por eso. Hola, una producción ganadera muy colindante con el sector de Siloé. Y tuve la posibilidad de entrevistar a este señor, Arturo Peñaranda, que llegó en 1927 a la parte alta de Siloé, a baldíos de Siloé, y ahí conformó lo que se llamó su finca, pues la finca del señor, muy cerca a la casa de Adolfo Aristizábal. Y don Arturo Peñaranda me contaba que él, de origen indígena y campesino, cuando llegan allá no tuvo mayor problemas en poder hacer su posesión. Él escribió un libro que participó en un concurso de historias, cuenta la historia de tu barrio, vereda o corregimiento, quedó de segundo
El primer puesto se lo ganó Patiño, Germán Patiño, con el viaje a vapor de Carter Simmons. Y él en ese libro, que se llamó Cali San Casos, hizo este dibujo de una tecnología que se llama La Vieja, como exprimían para sacar el zumo de caña. Con este señor y con el testimonio de Carter Simmons, pues damos fe de que en la parte alta de lo que sería la hacienda Isabel Pérez hubo poblamiento campesino. Después tuve la oportunidad de entrevistar a este señor Fernando Mejía, que a sus 91 años, cuando lo entrevisté, me contó la historia de cómo él llegó a Cali. Él básicamente viene de Santa Rosa de Osos, zona de producción de minera aurífera, y él viene a buscar un hermano que se había venido mucho antes, y buscando al hermano decide quedarse en Siloé. Y él me habló de los ingenieros. Él trabajó para Luis Chede y trabajó para Patricio Mira, que también fue un gran comerciante de carbón mineral. Él me pudo relatar muchas de las primeras odiseas de Siloé para el tema del agua. Él vivió Siloé sin pilas de agua, sin instituciones educativas. Entonces me contó mucho de esas odiseas que vivió la gente de Siloé. Él murió en Siloé, cerca a donde hoy es el sector de Rumores. Un poco aquí lo que quiero significar es que en la construcción de la historia de ciertos espacios que han sido tan lejanos del centro urbano y de sectores sociales que no han dejado testimonio escrito, el mejor método para acercarse es a través de la historia oral. Y a través de la historia oral, haciéndole el análisis crítico de fuente y pues triangulándolo con otras, podemos determinar pues como la importancia de estos testimonios y podemos ir complementando lo que se nos había dicho de la historia de Cali. La primera oleada de poblamiento masivo de Siloé es de Marmato Caldas, donde se conformó casi toda la primera parte de Siloé, de la carrera primera hacia más o menos mitad de lo que sería Siloé hoy, el barrio. Y básicamente lo que encontramos es que, finalizando la guerra de los 1000 días, el general Vázquez Cobo se adueña de las zonas auríferas del viejo Caldas y hace un desplazamiento pues masivo, tanto de los grandes compañías mineras, que eran básicamente ingleses, franceses o alemanes, pero también hace una expulsión de los mineros mazamorreros. Una de las tantas justificaciones de la expulsión de estos primeros mineros de Marmato tiene que ver con que su origen era protestante. Muchos de los ingleses alemanes eran de origen protestante, y con este proceso pues, de la guerra de los 1000 días, la regeneración, etcétera, se justificaba pues hacer una de esas expulsiones, uno de los tantos argumentos. Entonces, este dato del general Vázquez Cobo lo encontramos en el libro La bruja de las minas, y lo encontramos en este que está citado aquí, Los misterios de las minas de Gardner. Es una fotografía que tenemos dudas con la fecha, pero bueno, esperemos que la biblioteca departamental mejore el archivo fílmico de los primeros mineros de Siloé. Digamos que en las primeras décadas yo ubico como un proceso de explotación de minería artesanal, pero con la llegada de Luis Chede, que llega como a eso de 1918, vamos a ver una explotación minera de mayor calado, o sea, más tecnificada. De hecho, los primeros contratos de extracción de minería de carbón que yo he revisado a inicios del siglo XX ya ubicaban como ciertos parámetros modernos de cumplir unos horarios, del señor que alquilaba la zona minera, el que le alquilaba estaba obligado a hacerles unas vías, a pagar cierto alquiler por tanto tiempo. Si se sacaba más de tantas toneladas de carbón, el dueño de la propiedad tenía que ir en las ganancias en un porcentaje. Entonces aquí encontramos una publicidad que también nos da señas de ese proceso de modernización. Quemar leña es un lujo.
ahorre y queme carbón mineral, y pues Louis Chedet, francés, de origen francés, ofrece carbón especial para fundiciones, el carbón que pedía la locomotora del ferrocarril del Pacífico, que era un carbón que se pedía de granos grandes, y pues este señor, ingeniero francés que viene a sacar oro pues a Chocó y no puede, se termina especializando en el carbón, es el que tecnifica un poco buena parte de la zona hullera del suroccidente. O sea, este señor trabaja en lo que hoy es la mina de las Cascadas, en lo que hoy es Siloé, trabaja en esas minas. Entonces, lo que vamos a ver es ese proceso de transformación artesanal a una transformación más tecnificada, es lo que va a permitir de una u otra forma que llegue mayor población a Siloé. En urbanismo de la Universidad Nacional, especialmente los artículos de Luis Alfredo Acevedo y Marta Liliana Peña. Pues digamos que esta parte es como muy informativa, pero digamos que el Centro Interamericano de Vivienda, creo que es el nombre, es creado por la Unión Panamericana. La Unión Panamericana fue creada como en 1880, inicialmente con fines muy comerciales, y poco a poco se fue complejizando. Ya para 1948 se crea la OEA, y pues digamos que básicamente lo que buscaba el CIMBA era el ente encargado de prestar asesoría técnica en materia de vivienda y planeamiento urbano para América Latina. El programa contempló como fundamento de sus investigaciones intervenciones en la integración de la tecnología y la reducción de costos de producción, y el adestramiento y desarrollo investigativo de diferentes profesiones, y un novedoso programa de autoconstrucción cuyo referente principal era el trabajo en comunidades de base. Aquí un elemento importante es que el CIMBA era un centro de formación profesional. El CIMBA llegaban becarios ya profesionales, no eran estudiantes sino ya profesionales, se entrenaban alrededor de 3 meses, 5, según lo que, bueno, ahorita Rogelio puede hablar más del tema, y después de ese entrenamiento se iban a un barrio a generar procesos pues de mejoramiento barrial. En Bogotá hicieron con el ICETES la construcción del barrio Quiroga completamente, o sea, la urbanización del barrio Quiroga, y era muy interesante porque era interdisciplinar. O sea, por lo menos en el equipo que hubo en Cali hubo un antropólogo, hubo un abogado, hubo arquitectos, hubo ingenieros y asistentes sociales. El CIMBA nace en 1951 y básicamente, como a manera de elementos de contexto, pues a nivel general pues se habían vivido las 2 guerras mundiales. Europa en su proceso de reconstrucción estaba buscando métodos de construcción de viviendas de manera económica. Estados Unidos pues está en su proceso pues también de crecimiento y de sus intereses también de intervenir en América Latina. Entonces digamos que la Unión Panamericana ve la necesidad de crear un ente que pueda regular, fortalecer y mejorar los programas de vivienda que se están viviendo, digamos, en Colombia y pues en general en toda la región. Eso es un elemento importante porque durante la década de los 30, 40 y 50 el tema de la vivienda es un tema a nivel mundial. Y básicamente uno de los criterios es cómo hacer viviendas masivas a bajo costo. Entonces aquí hay unos como elementos generales también como de desarrollos de la arquitectura moderna, que no quiero leer, pero ahí está, para que los lean. Hay unos elementos de tipo nacional, y es básicamente uno que es claro, y es que la población de Colombia entre 1940 hacia adelante, su población está dejando de ser rural y está básicamente tendiendo a ser más urbana. Hay unos crecimientos de las 4 principales ciudades de Colombia, y frente a eso digamos que el Estado, tanto local como nacional, no tiene como las posibilidades de poder incidir en ese crecimiento de la... Este es Siloé City TV, en el evento sobre la historia de CIMBA y sobre todo la
las próximas palabras que va a dar Rogelia, una asistente social que estuvo en Siloé en el año 1957. Estamos en el Banco de la República haciendo esta nota y ya no vamos a entrar al auditorio, pero queríamos hacer una tomita de la estrella de Siloé como un símbolo de este territorio de la ciudad de Santiago. Siloé City TV para todo el mundo, en la memoria histórica del territorio, cómo se ha construido el territorio, cómo ha ido avanzando y cómo se ha ido resistiendo. Está el equipo de Silva en Siloé, y pues ya con esta fotografía y con esta pequeña introducción a lo que es Silva, me gustaría ya que escucháramos a Rogelia o no sé los organizadores si ya llegó la persona de Montenegro. Y bueno, gracias. Siloé City TV para todo el mundo. Muy buenas tardes. De antemano, muchísimas gracias a Darnelis, la jefe del área cultural del Banco de la República, por invitarnos a la sucursal de Montería para ser partícipe de esta actividad del día de hoy. A Olga Euser también por el apoyo constante y al gerente de la sucursal también por la invitación. Mi nombre es Diana Carmona Nobles, soy la jefe del área cultural del Banco de la República en Montería. Nosotros, y antes de yo contarles de mi presentación en la tarde de hoy, quiero contarles un poquito de nuestro centro de documentación regional para que a partir de allí se puedan motivar a realizar investigaciones sociales que tienen mucho que ver con investigación-acción participativa, que fue la línea base que trabajó el maestro Fals Borda. El Centro de Documentación Orlando Fals Borda del Banco de la República en Montería cumple en este 2018 30 años. 30 años de hacer presencia en la ciudad, 30 años en los cuales hemos estado trabajando constantemente por la difusión del conocimiento, por la difusión de las investigaciones, pero sobre todo de los temas culturales de la ciudad. En estos 30 años hemos desarrollado un trabajo maravilloso en el cual hemos tenido como base principal para nuestro trabajo el archivo Orlando Fals Borda colombiano al Banco de la República. Es importante saber que los archivos del maestro Fals Borda en Colombia están divididos en 3 lugares. Uno se encuentra en Montería, en el Banco de la República, y 2 de ellos, que tienen que ver con las investigaciones que realizó en el interior del país con campesinos de los Andes, se encuentran en el archivo de la Biblioteca de la Universidad Nacional en Bogotá. Este año, en este 2018, hacemos parte de las actividades conmemorativas que se están realizando a nivel nacional con los departamentos de sociología de todas las universidades, las instituciones, los colectivos. Pues como les decía, tenemos este archivo y les quiero hablar de Historia Doble de la Costa. Seguramente muchos de ustedes han leído Historia Doble de la Costa, pero más que hablarles del contenido de estos 4 libros, del cual no voy a hacer mi énfasis de esta presentación, es contarles cómo se construyó Historia Doble de la Costa y cuáles son las fuentes que hacen parte de esta investigación. Unas fuentes que ustedes como investigadores y como curiosos de la investigación social pueden consultar en las instalaciones del Banco de la República en Montería. Hoy les voy a hablar de las fuentes que sirvieron de base para la construcción de Historia Doble de la Costa y de las investigaciones que realizó en el Caribe colombiano. Primero, en 1979, el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda comenzó la publicación de su monumental obra Historia Doble de la Costa, Verbigracia a la Costa Caribe colombiana, constituida por 4 tomos. El primero, titulado Mompox y Lobo, dedicado a la depresión momposina, su gente, su cultura y su historia. 2 años más tarde se publicó el segundo tomo, El presidente Nieto,
donde abordó la historia de un personaje nacido en las entrañas del mundo rural costeño, Juan José Nieto, el cual, pese a su origen humilde, logró escalar posiciones sociales, políticas y económicas en la provincia de Cartagena, hasta el punto que en 1861 logró la designación como presidente de la Confederación Granadina. Aquí hago un paréntesis porque recientemente se le dio el respectivo reconocimiento a este personaje del Caribe, un personaje que la historia tradicional había invisibilizado por su condición. Hay muchas discusiones entre los historiadores, entre los investigadores, sobre la condición racial de Juan José Nieto. Algunos, como este año se adució de que su condición racial era de color negro, otros en cambio aducen de que era un sambo, de que era un mestizo, pero que al final de cuentas tenía esta mezcla racial muy idéntica del Caribe colombiano. 3 años más tarde, en 1984, dio a luz el tomo 3, Resistencia en el San Jorge, el cual Falsborda analizó la formación social de la subregión de la costa, el área regada por los ríos San Jorge y Sinú, donde develó los procesos históricos por los cuales se estructuró la cultura del hombre anfibio, que vive tanto en el agua como en la tierra, su forma de vida y resistencia tanto a los embates de la naturaleza como a las distintas formas de control social y político. Esta relación de hombre anfibio no solamente tiene que ver con los hombres del Caribe colombiano, sino a estos hombres y mujeres que están en las riberas de los ríos, que su vida transcurre en esa relación constante entre la naturaleza y sus dinámicas sociales. Entonces, Falsborda nos aduce con este hombre anfibio que se mezcla en la propia naturaleza y que se compenetra tanto que sus propias formas de relación tienen que ver precisamente con la naturaleza. Finalmente, en 1986 se publicó el 4º tomo, Retorno a la Tierra, donde Falsborda abordó a hombres y mujeres del campo, los cuales, entre campesinos, sus organizaciones políticas y sus luchas al acceso de la tierra, así como su cultura a través de la música, los cantos, el baile y las tradiciones populares. Algo muy característico de este archivo de Falsborda es que en todo su conjunto logra uno compenetrarse con el Caribe. No necesariamente tiene uno que haber leído Historiadores de la Costa o algunas de sus investigaciones sobre el Caribe, sino que el simple hecho de adentrarse en este archivo, desde sus fotografías, desde sus documentos, desde las transcripciones de sus entrevistas, uno logra entender y comprender estas dinámicas del Caribe colombiano y del ser Caribe. Se subió un flyer. Si lo de Cine TV. Se subió un flyer. Vamos a la presentadora, que dormida. Ponete el peluquín. Si lo de Cine TV. el micrófono. Y en este momento nuestra peruana estrella está subiendo al estrado para contarnos un poco las historias de Siloé en el año 1957. Rogelia Iñaque de El Perú, que estuvo en Siloé en 1957. Este es Siloé Cine TV para todo el mundo. Y se está bajando el micrófono. Un pequeño lapsus aquí por la falta de micrófono en la intervención de la señora Rogelia, que hizo parte del programa Simba con Falsborda en el año 1957 en Siloé, acá en la ciudad de Cali. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí
Es un momento muy grato el encontrarme con ustedes, sobre todo de encontrarme en Cali después de muchos años. ¿Cuánto tendría que decir que ya se ha dicho? Trabajé con Orlando, fue compañero, fue amigo y aprendimos mucho de él. En cuanto a lo que se ha dicho de Cali, la teoría, la historia, todo está muy claro, y la parte técnica también se ha dicho que es preciso, y yo solamente en este momento lo que les puedo decir es que he participado de algo del trabajo que se hizo en Siloé como becaria integrante de un grupo de profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados, economistas, sociólogos y asistentes sociales. La parte social, éramos 3 asistentes sociales y la que tuvo la suerte de continuar con los comités de vecinos que se formaron en Siloé, me tocó a mí. Tuve esa suerte de trabajar 1 mes y medio cerca de tantas familias que estaban tan dispuestas a trabajar y a mejorar su zona, que tan solo con haber conversado en 2 o 3 momentos surgió de parte de unos cuantos vecinos, los más conocedores o aquellos que estuvieron con más entusiasmo de mejorar su zona, los que dijeron: debemos reunirnos para conversar, plantear nuestros problemas y con la ayuda de ustedes podremos salir adelante. Es así como formamos, digo formamos porque fue la parte principal la que me tocó a mí, con ellos, en formar comités por sectores, que fueron comités de mejoramiento de viviendas y de la parte urbana. Estos comités tomaron el nombre de cada uno de los representantes de los países que había enviado becarios a trabajar con el SINBA. Se formó este grupo de estos comités, y de los comités los representantes, o sea, los presidentes del grupo, se reunían en la noche para transmitir sus preocupaciones y solicitar la ayuda de parte de nosotros. Nosotros digo porque los técnicos estaban con todo su deseo de hacer que ellos participaran en su obra. Lo que se hacía era para ellos, era la necesidad sentida de una comunidad. Esta comunidad, si manifestaban ellos como problema algo, había solamente que orientarlos y guiarlos para que todo resultara. Y efectivamente, varios de los grupos trabajaron fuerte. A los que bloquearon un poco, como se dice corrientemente, fue necesario que el comité que estaba más adelantado conversara con ellos, y si por ahí las cosas no resultaban, entonces entrábamos nosotros como padres de la patria a decirles: bueno, ustedes quieren mejorar o quieren quedarse como están. Si no, no demoren y que las obras continúen bien, pero que no atrasen. Inclusive algunos presentaron algún reclamo, alguna queja de no haber sido atendidos en alguna gestión oficial. Así que para nosotros lo único que quedó fue: vamos juntos al municipio, si fuera de obra pública, de salud o de
educación a plantear en conjunto lo que deberíamos, lo que estábamos solicitando. Nos incluíamos. Al solicitar esto, establecíamos un cierto compromiso de las autoridades a que no nos dijeran no podemos, no hay cómo hacerlo, pero siempre dio resultado. La satisfacción más grande que tenemos es de haber trabajado con personas asequibles, ajenos a política, a creencias religiosas y de cualquier otro género. Ellos sí dijeron, vamos a trabajar y en forma individual se dio la atención debida, de lo que doy fe. Me tocaba trabajar con estos grupos en horas en que ellos salían de sus actividades, de sus trabajos, de 7 a 11 de la noche. Y les cuento con una gran satisfacción porque a pesar de los años transcurridos, he podido ahora estar aquí reviviendo historias tan simpáticas y tan conmovedoras en algunos casos. Yo creo que el mejor de los momentos que puedo haber pasado es este. Después de una cantidad de años, no vamos a decir cuántos, puedo estar dando fe de lo que se hizo, de lo que quisimos hacer y se logró. Porque regresamos al mes y medio a evacuar la labor de ellos y todo continuaba bien. No sé si alguna otra cosa pueda quedar pendiente, pero lo único que les digo es que ese trabajo de comunidad debió continuar. Tal vez faltó un poquito más de fuerza para establecer la coordinación debida para que esto siguiera marchando. Nosotros como becarios terminó nuestro plazo, nos retiramos a nuestros países, pero siempre con la idea de que algún día volveríamos. Pues yo volví a los 61 años. Y aquí estoy. Veo que hay algo al pendiente de decirse, me lo pueden preguntar y encantada de poder contestar. Aunque ya también nuestros antecesores han dicho todo lo que se sabe de Cali, de Valborda, que fue tan amigo. No sé si usted nos puede decir dos cositas inicialmente. ¿Cómo fue seleccionada como becario y cómo fue el proceso de formación en Bogotá? ¿Cómo se reunían? ¿Cuál era la metodología? ¿Quiénes eran los profes? Perfecto. Se dio a conocer en mi país, como me imagino que todos los otros que conforman la OEA, que había esta beca que proponía el Centro Interamericano de Vivienda para Profesionales que ella mencionó. Entre ellos yo me animé, presenté mis documentos como presentaban todos y fuimos calificados. Entonces, de ese grupo, que hemos sido más o menos 12 o 16 los que fuimos a Cali, digamos, con anterioridad, elegidos, nos presentamos a Bogotá y en el Centro Interamericano nos dieron una preparación teórica de todo lo que se tenía en mente para hacer en la ciudad de Cali, en Siloé, en forma especial. Parece que ya esto era parte de un programa o de la política que tenía esta institución, y solamente nos quedaba cada uno en su campo seguir. Desde luego que formando equipo, porque a veces cuando se trabaja con profesionales de diferentes ramas era bastante difícil ponerse de acuerdo, y aquí era tanto el arquitecto, el ingeniero, el abogado, trabajaban con las fichas sociales, que era lo que les gustaba, para hacer las encuestas y saber con qué familias iban a trabajar. Y los ingenieros lo mismo, nos sometían a nosotros a ciertas pruebas de estas calles, esta tubería, es por plano, tiene que hacerse en esta forma, en esta otra. O sea que
lograron que nos integráramos como una sola persona. En cuanto a Bogotá, en Bogotá estuvimos más o menos 6 meses, porque la beca duró, en el caso mío, 10 meses y medio, pero para todos era 10 meses. Terminaba el trabajo teórico en Bogotá, se hacía un trabajo en Siloé y otros lugares, y luego preparar el informe final. Tengo miles de preguntas, pero dos que más tenemos que mirarme. Primero, me gustaría saber cómo usted, Rogelia, percibió el barrio al llegar a Siloé en ese tiempo, cómo fue su impresión, ¿cierto? Y la segunda es, ¿cómo fue el acercamiento con la comunidad? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo se pusieron en contacto? ¿A quién buscaban? ¿Cómo, digamos, fue este contacto? En primer lugar, para mí era una cosa ya conocida, familiar, de trabajar en un barrio como Siloé. Porque en todos los países de América tenemos zonas muy similares. Entonces no me llamaba la atención. Muy orientales. De todas estas personas que hemos tenido, hemos procurado seguir de acuerdo a sus intereses, que en este caso los intereses de la zona Perú o del Comité Perú, del Comité Brasil o demás, eran por el estilo. Mejorar su vivienda, mejorar la zona urbana, digamos, la pista, el agua, el desagüe. Entonces, de acuerdo a eso, íbamos orientando también a los técnicos para que apoyen un poco más. Es eso. ¿Alguna anécdota con alguien? Pues la anécdota tengo con mi niñito. Había un niñito pequeño cuyo nombre no lo preciso en este momento. Normal. Había oportunidad para conversar algo diferente a lo que siempre entre damas se conversan. Que si el esposo se llega temprano, que a algunos les gusta el trago, que cómo vamos a trabajar con un hombre en esa condición. Era que, como veo que los caballeros, creo, no sé si están en mayoría, mejor no toco ese tema. Todo ha sido sumamente interesante lo que he escuchado. He repasado la lección de cómo ha sido práctica, cómo está hasta este momento, si lo he, cómo está. Le hago una pregunta porque resulta que mi mamá llegamos en 1958, yo llegué a 5 años y medio y mi madre llegó con un niño de brazos que a los 4 meses murió. Y gorda, porque ella le decía gorda. Él contribuyó para recuperar recursos para poder enterrar a mi marido en ese tiempo. Que el cementerio de Siloé era cercado, pero con la banda de puro. Entonces, esa historia es que nosotros creemos que se recupere la historia de la memoria de la guerra narrada por las mujeres. Sí, a mí también me parece que lo que siempre he dicho en nuestro trabajo social, el papel principal, porque con la historia antigua, las señoras permanecían las 24 horas del día en la casa. La mujer es la que manejaba el hogar. El esposo, por tanto, sería un regular humano, pero de todas maneras existía en la casa. Y la mamá tenía que dar siempre un buen ejemplo para darles que las cosas vayan por buen camino. Nuestros principales contactos fueron las damas. Después fuimos tratando a los caballeros porque ellas nos presentaban a la vez que presionaban para que ellos asistieran a la reunión, no fallaran por ningún motivo. Y eso les resultaba, pues ellas estaban felices. Mira qué formal está fulano cuando siempre se demora y llega tarde. Entonces, este tipo de cosas iba destacando, ¿no? Entonces decía, oye, ahora sí estamos organizados, no fallamos, sobre todo en las noches.
noches y a tarde, cuando asistían los presidentes de cada comité, ya hasta con un poquito más de confianza nos contaban lo que ellos tenían proyectado, a veces en forma individual, ¿no? Y lo decían abiertamente delante de todos los amigos. Entonces se notaba pues que la comunidad se estaba formando, se estaba fortaleciendo cada día más. Yo creo que esta ha sido para mí una experiencia valiosísima. Desde luego que al llegar a mi país también ya tenía un poquito más de experiencia cómo se vive en otros lugares. Porque esa idea de los comités cívicos, ¿de dónde surgió? ¿Ya existía antes o ya había antecedentes o era una idea tuya? Porque tú hiciste un trabajo del 57 que podía leer el original en el archivo de la Universidad Nacional sobre los comités cívicos. ¿Era una idea de ustedes o ya había como una organización de barrio, cierta resistencia? Eso también. En realidad, una comunidad es muy grande y para un grupo fuerte es difícil que nos pongamos de acuerdo. Ellos con nosotros o ellos solos. Entonces, ya habíamos tenido una experiencia en Perú, no en una comunidad grande, pero sí pequeñas, que estuvieran organizados de acuerdo a los intereses. Alguien quería que se hiciera una escuela o una cosa médica, entonces veíamos la forma de atender el pedido individual, vimos que se trabajaba muy bien con pequeños grupos. Y el que destaca ya es ejemplo para nosotros. ¿Cómo llegó a este momento? Después de 61 años. ¿Cómo llegó aquí en este momento? ¿Por qué está aquí en este momento? Gentilmente invitada. La verdad es que para mí fue un sueño. Cuando me enteré, parece que despertaba. Decía yo, es posible que después de tanto tiempo suceda una cosa de estas, si lo es todavía está en pie, todavía aparece mi nombre, me han buscado, no, eso me costó acostumbrarme a la idea de que eso era así. Sumé la cantidad de años y dije, bueno, a Dios gracias, todavía puedo decirles algunas cositas, todavía me acuerdo de algo. No sé si alguno de mis compañeros también estará ahí, que tuve la idea que encontraría algo, pero por razones que son difíciles de mencionar, a veces no se ubica a tanta gente. Y con el tiempo transcurrido, no te dirán, a mí me pasó que fui a Chile y fui a Argentina y con la dirección de mis amigos no sabía ni quiénes eran. Y de uno de ellos me dijeron, hace 2 meses que se mudó. Dentro de mi paseo procuré ubicarlo y tampoco lo logré. Así que ¿quién iba después de tantos años, 60 y tantos? Estoy muy agradecida de la gentil invitación que me hicieron. Me han hecho vivir, ahora tengo que decirlo como año 57. Yo creo que de continuar así se va a lograr lo que nosotros pensamos que se haría en esa época. Yo estoy muy emocionada pues, por la exposición. Realmente es que hay una intervención social, pero no paternalista, sino que realmente viviste con la gente allá 10 meses organizando a la gente, etc. Lo bueno que en ese trabajo yo creo que hicimos muchos pasos atrás en los últimos años, digamos, que siempre hablamos de intervención social, de actuar en los barrios populares, pero realmente la mayoría de los académicos no lo hacen. Hablan sobre los barrios populares y la problematización de lo que está pasando allá. Pero bueno, era ausente el Estado y ellos quedan ahí más discursos, etc. Lo bueno de ese trabajo de ustedes me parece impresionante y hay que rescatarlo, ¿no? Y recuperarlo. Y yo tengo una pregunta también. ¿Cómo ustedes hablamos ayer sobre mucho el analfabetismo de las personas? Es decir, una parte fuerte tuya era, digamos, la educación de la gente, la formación y la parte didáctica y actuar con la gente. ¿Cómo ustedes llegaron a la gente que no estaba capaz ni
campesino, gente muy humilde, que muchos no sabían leer ni escribir. ¿Cómo ustedes trabajaron con este cliente tan complicado que nosotros a veces enfrentamos en otros barrios populares que no tenemos acceso porque vivimos la realidad de ellos? Entonces, tal vez nos puedes dar un buen ejemplo como trabajaron ustedes. En realidad, trabajar en una comunidad en este momento no va a tener nombre, es una comunidad en Perú, en Argentina, Chile, Ecuador. El nivel sociocultural es variado, porque hay de todo. El cómo comunicarnos con ellos, algunos realmente no saben leer ni escribir. Tienen mucho talento intelectual, saben cómo llegar a las personas. Y cuando se ofrece o se presenta el momento de que tienen que escribir algo o leer, entre ellos se lo pasan al más enterado o al más preparado. Entonces disimulan esto. Y allí que dentro de nuestro trabajo, al conversar con ellos, vamos prácticamente calificando o clasificando según su conocimiento, su deseo de mejorar, su deseo de superarse. Es más, nos dicen, pero si yo supiera leer, si yo supiera escribir, yo hubiese mandado esto, hubiese hecho lo otro. Entonces ya va apareciendo el problema, que es una situación, es algo sentido por ellos, porque nosotros no vamos a decirle, ustedes no saben leer, ustedes no saben trabajar. No, son ellos los que van manifestando y nosotros tomamos nota de eso y dentro de las necesidades podemos establecer algo así como que, como preparan a los niños, también el papá y la mamá, porque hay que ir muy suavecito, insinuando, pero de manera que no se den cuenta ni se sientan que se les está haciendo notar que les falta esa preparación. Siempre con un poquito de cuidado para no herir, porque son personas muy susceptibles. No llegar con prepotencia, sino llegar como amigos. Somos amigos con ustedes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Hasta dónde es posible? Que pongan ustedes una parte y otra parte como el Estado. Entonces sienten que van a tener un respaldo. Y parece, de esa ayuda del Estado, pues están los técnicos que lo rodean. No sé si hay preguntas. No, el micrófono no hay problema. Una de las imágenes que mostrabas era como muy llamativa, se veía... Una de las imágenes que mostraba se veía como unos vecinos del barrio, pero tiene que ver también un poco con que en ese momento desde el gobierno de Rojas Pinilla también se está tratando de llegar a unos barrios, ¿cierto? Quería que nos dijeras un poco porque en otras ocasiones nos han dicho que la presencia de Rojas Pinilla todavía está muy marcada en la memoria de los habitantes. ¿Será si nos profundizabas en eso? Bueno, en Siloé hicieron un monumento que ya se está cumpliendo 60 años, monumento a los estudiantes caídos en la dictadura de Rojas Pinilla y a la memoria de Arturo Álave, que la comunidad llama monumento en contra de la opresión, y hay otro sector de la comunidad que le dice a dónde está la estatua, el sector de mi general Rojas Pinilla. Rojas Pinilla tuvo mucha aceptación por muchos motivos que ustedes conocen. Y en el barrio Siloé había muchos adeptos a este señor, y después posteriormente la NAPO y esa relación NAPO-M, esa memoria estaba muy vigente en los adultos. Pero lo interesante de la estatua, si la estatua la hacen dos jóvenes del IPC, creo que el maestro Castañeda y Alfredo Castañeda y Arturo Álave, que es más conocido escritor y pintor, y ellos hicieron esa escultura
parte alta en ese entonces de Siloé, que actualmente es el barrio Piedras Camargo, o Tierra Blanca, no sé, Tierra Blanca creo que es. Entonces, ese es el lugar más alto, pero la estatua no es una alegoría a Rojas, por lo contrario, es un contenido político tan fuerte que la idea de instalarla en Siloé era para que no la demolieran, porque si la instalaban en cualquier otra parte de la ciudad, el establecimiento le iba a tumbar. A grandes rasgos, la escultura es un homenaje a la cacica La Gaitana. Es una mujer que en su mano izquierda tiene una cabeza y la cabeza es la de Rojas, porque acaba de caer la dictadura. Pues aquí en el torso de la mujer hay un niño con un libro, hay una mujer amamantando, una adolescente o una mujer amamantando a otro niño, de lo que recuerdo, y en el lado izquierdo, en el brazo derecho de la casita, hay unos piñones que muestran el tránsito de un país rural a un país más industrial. Y al costado izquierdo de la escultura hay una pintura en relieve que es una crítica al imperialismo yanqui y a la Iglesia Católica. Lo interesante de la escultura es que la gente cree que esa escultura se hizo en homenaje a Rojas Pinilla, un sector de la comunidad, no todos. Entonces, Rojas Pinilla impactó mucho y esa hipótesis que yo tengo de soportada en el Pergamino, en la masacre de estudiantes, yo creería que el Simba fue muy direccionado por la presidencia y porque estaban amenazados los habitantes de Siloé. Es una hipótesis, no es algo verídico. Pero la incidencia de Rojas es muy potente en los barrios populares, creo que no solo en Siloé, pero la particularidad de Siloé es que tiene esa escultura, que se está luchando para que sea patrimonio cultural de Cali, porque cumple como con todos los requisitos, en términos de contenido político, momento histórico, trayectoria, etc. Los hijos con el maestro Gatanía y el maestro Arte recuperándola, ellos nos dijeron que esa estatua comenzó como una maternidad, porque hay una negra que pariendo un niño y la partera le está sacando un niño. Y está el tío San montado en un caballo con una espada que tiene 5 pesos pasándole la cabeza que está teniendo el niño. De eso, ellos le pusieron al monumento a la opresión, pero después de que se recuperó, ellos le pusieron el nombre a una nueva vida. Bueno, no sé si hay, no sé si a Nancy le respondí la pregunta. También le decían la estatua de la familia Castañeda. La estatua de la familia Castañeda. Bueno, también esto de la memoria de los nombres en lo popular es también muy interesante de estudiarlo también. Esas memorias como también se pueden sistematizar porque todas dan cuenta de un proceso, ¿no? No sé si existe otra pregunta. Yo sé que aquí hay personas que han conocido a profundidad la obra de Orlando, también de pronto quizás fueron amigos. No sé si también puedan nutrir, pues porque hicimos mucho énfasis en Siloé, pues, que es uno de los temas, pero también yo creo que Orlando es parte como de sus 10 años. No sé si quieran compartir algo. Y pues muy agradecidos con Rogelia, creo que fue un sueño para muchos. Siempre teníamos cómo fue eso del Simba, qué pasó, por qué se acabó el Simba, dónde estaban los sectores. Hay muchas inquietudes, pero lo más importante es que no teníamos un contacto directo con alguno de los personajes que orientaron el proceso de formación. Entonces, en ese sentido, muy agradecidos con Rogelia, con su familia que la acompañó. Y pues la invitación surgió por el Museo Popular, por David, por el acompañamiento de Andreas y por una serie de dinámicas que pasan en Siloé muy ligadas al trabajo comunitario, al trabajo de recuperación del tejido social, al trabajo de la resistencia, seguir reivindicando la minga, de poder fortalecer procesos. Entonces, digamos que pareciera una coincidencia, pero yo creo que lo que refleja el evento es un esfuerzo mutuo colectivo y una trayectoria que da cuenta mucho de Siloé.
y de su historia. Tiene el sentir de Orlando, trabajar con las comunidades, es decir, trabajar con la comunidad, con la gente, tenerla cerca. Yo estoy aprendiendo de la gente, he aprendido de tal o cual comunidad. Y cuando me tocó trabajar la segunda vez que vine a Colombia, en Cartagena, en el barrio Chambacú, pues fue también fabuloso porque hablé con Orlando y le digo, pues nuevamente me tienes aquí. Y me dice, pues avísame en qué momento necesitas que vaya un sociólogo para darte la mano. Muy simpático, muy pegado, una persona que sentía de cerca el problema humano. Lo hacía como suyo. Yo le decía, no lo hagas como tuyo porque vas a sufrir. Y no necesitas una mente serena y neutral para orientar a la gente. Me aconsejas. Por eso, como amigos, conversábamos de todo, no como una cosa rara y de que cómo son, cómo se presentan, no, sino lo que sucede, cómo lo podemos tratar. Que sea una cosa humana, no fría del técnico que va y dispone, hágase esto y hágase lo otro. No, hay que tener en cuenta al ser humano. Él opina, él vive, él siente. Y nosotros le damos la mano para solucionarlo. Buenas noches. Mi nombre es Anaelia Ortiz. Yo soy habitante del barrio Siloé hace 50 años. Siempre he querido saber algo acerca de la historia de la estrella. ¿Cómo se llegó a la decisión de colocarle la estrella a Siloé? Porque es un monumento muy representativo para el barrio. Quisiera saber si tienen algún dato de... 16 de diciembre de 1973, 6 y 5 de la tarde, sueño del profe Marulanda, que era un señor que tenía tercero de primaria. Y hizo la primera escuela. Lo que hoy le llamamos instituciones educativas, ella lo estaba pensando. Hizo varias escuelas en Siloé, siendo un cerrajero con tercero de primaria. Y se soñó la estrella. Y jodió, y le decía que estaba loco. Hasta que en el 73 mandó una carta a la alcaldía, en Cali, que era el que manejaba donde está el tanque de acueducto, para que le prestaran ese espacio para montar una estrella en madera. Y el señor gerente, Julio Mendoza Durán, le dice que no, que eso es imposible. Pero le estamos mandando gallo. Ellos bajan, gracias, que vengan. Ustedes están locos, pero yo también estoy loco. Yo les hago esa estrella, nada que madera, en metal. Y espérenme allá mañana a las 4 de la tarde. Lo llevaron por trocha a la estrella. Por eso la estrella se llamaba en ese tiempo Sector Guayas. Y desde el 73 ya se llama Sector La Estrella, que hace parte de Siloé, no es un barrio, es un sector de Siloé. Sí, 16 de diciembre del 73. Ilumina por primera vez, siempre iluminó, solamente dejó de iluminar en el racionamiento del gobierno de Gaviria, cuando no podían prender la gas, y en la operación Navidad Limpia, cuando el M19 se metió en el último día de noviembre del 85, primer día de diciembre del 85 hasta el 4-5, crímenes de lesa humanidad, bueno, eso lo conocerán ustedes en el museo. Y el maestro Marulanda logra de alguna manera poner ese icono porque veía que Siloé pues no teníamos energía en ese entonces alumbrado público y la gente iluminaba con velas. Entonces esto es un pesebre. Siloé Cine TV, en la construcción de este seminario con Rogelia Piñate, que estuvo en Siloé en el año 27 con y así concluye Simba este seminario acá con la señora Rogelia Piñeres. A María del Mar que le debo la... ¿A quién? Hombre, eso... No el museo. Bajo, a ver cómo le recojo con uno todavía. ¿Nunca lo entregaste? Veía que uno se lo robaron en el Centro Cultural de allá en Condal. Allá se desapareció de recojo.